Hoy en el estudio de Despierta, para presentarnos su nuevo libro que publica bajo el sello de la editorial Planeta, Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó. El hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el escritor, activista y periodista Juan Pablo Escobar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy gracias, muy buenos días. La vida de los narcos que reflejan las series de televisión, las telenovelas de narcos que últimamente han estado muy en boga, ¿es lo que ustedes viven, ustedes cuando son familiares de los narcos? Mira, realmente no es así. Es una vida que está glorificada para las series de televisión y miles de jóvenes están convencidos de que la vida es como se las están mostrando en estas series y están queriendo ser Pablo Escobar. Pues es la calidad de mensajes que recibo en mis redes sociales de jóvenes que quieren convertirse en Pablo Escobar después de ver una serie como estas, donde se glorifica su actividad criminal, pero nada que ver con la realidad. ¿Qué le dicen en las redes sociales? Literalmente me dicen, recién terminé de ver tal serie conocida y quiero ser ahora como tu papá, ¿cómo me puedes ayudar? Como pues si yo vendiera números para ingresar a ese mundo, ¿no? Siempre ha habido una opinión de que a ti te había agarrado muy chico todo el imperio de Pablo Escobar. La muerte de tu padre fue cuando tú tenías 16 años, ¿no? Un adolescente, que no te dabas cuenta de lo que estaba pasando. ¿Es cierto eso? Bueno, yo sí me daba cuenta porque mi propio padre era el que me contaba lo que sucedía. Desde los 7 años me dijo, soy un bandido, a eso me dedico. Y desde entonces, cuando veíamos las noticias o leíamos los diarios, no tenía problema en reconocer la autoría intelectual o material de algunos de los hechos reflejados en las noticias. Así ¿Qué te provocaba eso? ¿Qué sensación te dejaba a ti? Pues una sensación de dualidad, ¿no? Porque por un lado tienes un padre ejemplar, que te da mucho amor, te da todo el afecto, que te aconseja bien, porque mi padre nunca me aconsejó seguir los caminos de él. Y por otro lado, pues ves un papá que hace mucho daño por fuera de casa, ¿no? Entonces y literalmente se sentaban a ver las noticias juntos y... No tenía problema en decir esa bomba si la puse yo o esa persona si la tengo secuestrada. ¿Por qué después de la muerte de tu padre cambias tu identidad? ¿Por qué decides recuperar tu identidad, tu nombre, tu presencia? Mira, nosotros cambiamos la identidad porque las aerolíneas literalmente no nos vendían pasajes para escapar de la violencia, simplemente por el prejuicio, no habían problemas judiciales, el tema era el prejuicio contra el apellido. Cambiamos el nombre, pudimos ser libres, entre comillas, durante 5 años, vivimos en el anonimato, en el privilegio de no ser nadie y finalmente pues aparece un escándalo en la Argentina que finalmente también se resuelve positivamente a los 7 años. Y eso nos hizo que se descubra nuestro lugar de residencia, nuestros nuevos nombres, con lo cual pues ya no tenía más sentido vivir en la sombra. Y aproveché el documental Pecados de mi padre para acercarme a las víctimas, a pedirles perdón por todo el daño que mi padre les había hecho. Y eso ya pues deviene en el libro, en el primero que hago, que es Mi Padre, y ahora este que estoy presentando y que presentaré en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este viernes a las 9 de la noche. Cuando muere tu padre y te vas de Argentina, ¿recibes amenazas por parte de grupos criminales? ¿Recibe tu familia amenazas? ¿Te tratan de jalar a Sí, ese claro mundo? que recibimos amenazas. Mi vida valía $4 millones en el momento en que muere mi padre. Por suerte ya no hay nadie que lo pague, pero la verdad es que las amenazas venían de todo tipo. Primero, los enemigos querían recuperar todo el dinero invertido en perseguir a mi padre durante más de una década. Y pistola en mano vinieron a cobrarnos cada uno de los mafiosos, de los pepes, de estos grupos de carteles y se han quedado con el dinero de mi padre. Hoy en este libro pues aprovecho esa oportunidad para agradecerles a ellos por habernos robado todo ese dinero porque fue lo que realmente también nos dio la oportunidad de recomenzar, de reinventarnos. ¿Te volviste pobre? Me condenaron a eso, pero bueno, pude educarme gracias a la ayuda de mi familia. Hoy soy arquitecto, diseñador industrial, escritor, conferencista y bueno, vivo de esa actividad. ¿Cuál es el momento de más miedo que tú recuerdas en tu vida? Pues mira, sin duda el momento es la bomba del edificio Mónaco. En el 13 de enero de 1988 dio comienzo a la era narcoterrorista de la historia de nuestro país. Sin duda que ahí, y también cuando el gobierno designa pues una serie de agentes para protegernos y comienza gente de nuestro entorno a desaparecer y desde hace 25 años que no sabemos más de esas personas. Cuando los que te cuidan son los que desaparecen a los que están en tu entorno, pues eso te da muchísimo miedo, ¿no? ¿Todavía hoy hay amenazas contra su seguridad? Realmente no, hay algunas amenazas viejas ya que, por gente que me amenazó porque no me convertí en narco. Ahora, y luego decidiste tú empezar a buscar, sí a las víctimas, pero también a los hijos
de los otros De los peores capos, enemigos. guerrilleros, enemigos. Este libro es justamente eso, Carlos. Me fui a enfrentarlos, a verlos, a hablar con ellos para que me cuenten por primera vez qué significa ser enemigo de Pablo Escobar. Ya no es el libro desde los zapatos del hijo, es el libro desde una actitud de ir a investigar quién era Pablo Escobar, de encontrar esas historias que él nunca me contó y que sí se sabían pues, de memoria sus enemigos. Hablé con jefes paramilitares, guerrilleros, con el hijo del cartel de Cali, William Rodríguez Abadía, con el hijo de Barry Seal, Aaron Seal, y además... Que la película reciente de Tom Cruise, De ¿no? Tom Cruise, exactamente, y tuve la oportunidad de reconciliarme con él en Ciudad de México y con toda su familia, con la viuda, con el resto de sus hermanos. También es un libro que habla de eso, del proceso de reconciliación entre todas estas familias, y entonces no solamente hablamos del pasado, de historias desconocidas, y tiene este libro tiene un capítulo revelador que es la conexión de mi padre con agentes de la droga, digamos de la DEA, para traficar desde los aeropuertos internacionales de Medellín y de Miami. Sí, esto que les llama el tren, perdón, Sí. porque esto sí me parece bien interesante, que le llaman el tren, ¿no? A ver, ¿cómo funcionaba eso? Era una del ruta tren? del narcotráfico en el que estaban, digamos, todos coludidos, todas las autoridades, tanto en el aeropuerto internacional de Medellín como en el de Miami. Mi padre enviaba unas 20 personas semanalmente, cada una con entre 20 y 40 kilos, eran unos 800 kilos en promedio por semana. Durante 3 años no se perdió ni un solo gramo y estos agentes corruptos, no puedo hablar de que toda la agencia estaba involucrada, pero sí estos agentes corruptos le cobraban un tax, digamos, entre el 3.000 y 3.500 dólares por cada kilo que dejaron entrar. Y así mi padre ¿Esos envió más agentes de qué? ¿De la DEA? De la DEA, sí. Mi padre terminó enviando más de 90.000 kilos de cocaína por esa sola ruta y nunca se perdió ni un solo gramo. ¿Y quiénes estaban en esta red de corrupción? Te diría que aquí está pues con lujo de detalles, pero desde el primer empleado de la aerolínea hasta el último estaban completamente las personas de rayos X, de migraciones, de la aerolínea. O sea, no todo. se tragaban la droga ni la tenían que Nada, no era absolutamente a la vista porque estaban desde el rayos X y toda la policía, migraciones, absolutamente todo el mundo estaba vinculado con esa operación. ¿Y esto qué te dice del narco en los Estados Unidos? Porque esa es la pregunta que siempre se hace uno. Bueno, ¿Dónde está el Pablo Escobar de Estados Unidos? ¿Dónde está el Chapo de los Estados Unidos? Bueno, porque sabemos los nombres y apellidos de todos los jefes de carteles del muro hacia abajo hasta la Patagonia, pero no tenemos ni idea cuál es el jefe del cartel de Miami, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, etcétera. Pero existen. En este libro revelo un poco esas matemáticas del narcotráfico, porque en esta operación del tren específicamente mi padre se mete al bolsillo cerca de 800 millones de dólares, los agentes corruptos cerca de 440 y los carteles inexistentes, los norteamericanos, se metieron al bolsillo más de 4.000 millones de dólares tal? con esa operación. ¿Y por nunca ha el salido corte un nombre? ¿Nunca se ha salido de uno que se llame tal cual? El único nombre que ha salido siempre ha sido el de Barry Seal, que también es parte de protagonista desde el primer capítulo de mi libro, y ahí en ese momento pues mi padre se revela su relación con la CIA, le vende drogas a la CIA para que ellos financien la lucha anticomunista en Centroamérica en los 80. ¿Cómo se cruza el nombre de México en todo este intercambio de drogas? ¿En qué momento empiezan a intervenir estos carteles? Mira, inicialmente los carteles colombianos tenían tanto poder que empleaban a carteles mexicanos para hacer parte de la distribución del negocio y demás. Pero hoy es a la inversa, ¿no? Hoy son los carteles mexicanos los empleadores de los colombianos. Se ha invertido, creo que parte ha sido por la presión de las autoridades en Colombia también, pero en realidad eso no significa que se acabó el narcotráfico en Colombia, quiere decir se desplazó hacia otro lugar porque es un negocio altamente rentable y mientras exista un consumidor siempre habrá un par de narcotraficantes dispuestos a llevarle la droga que está pidiendo, ¿no? Entonces esto es una corresponsabilidad de todas las naciones, no es exclusiva responsabilidad de México o de Colombia, es parte de un negocio internacional y de unas reglas del juego que están garantizando la violencia como la estamos viendo en este momento. Tú viviste y observaste la violencia colombiana en su máxima expresión, digamos, en los años más duros, y ahora puedes observarla de lejos, la violencia que tenemos en México. ¿Qué comparas? ¿Qué diferencias encuentras? Primero, no soy muy amigo de las comparaciones, pero sí es real que hay una violencia que ha ido en incrementos acá en México. No creo que hayan llegado al extremo de violencia que llegamos los colombianos. Creo que nosotros los colombianos tocamos fondo en materia de violencia, con el terrorismo, bombas que explotaban de manera indiscriminada por cualquier lugar. Creo que esa es una violencia que ojalá nunca llegue a México y que espero que se encuentre un camino de paz frente al tema de la droga
Creo que es a través de la educación que realmente se puede hacer una diferencia y no con el uso de la fuerza ni de las armas. ¿Quién llegó a ser más, Pablo Escobar o el Chapo Guzmán? Yo creo que son épocas diferentes, personajes distintos, hay drogas diferentes también en el medio. Mi padre estuvo en un mundo en el que yo no creo que hubiese más de 10 o 15 drogas ilícitas. Hoy en día podemos hablar de más de 500, con lo cual comparar a esos dos personajes es difícil. Ahora, sí claramente hay una diferencia en su relación con el Estado, ¿no? Es decir, Pablo Escobar buscó combatir al Estado, ¿no? A toda costa. Lo enfrentó. Y el Chapo Guzmán pareció siempre más interesado en cooptar, corromper, Sí, ¿no? Realmente todos los capos después de la era de Pablo Escobar aprendieron que era muy malo para el negocio salir a enfrentar de esa manera tan abierta y tan pública a un Estado. Mi padre lo hacía con nombre propio, con firma y huella. Amenazaba permanentemente al Estado y lo sometió a su voluntad por la vía del terrorismo, del secuestro extorsivo y de todo esto. Y los capos posteriormente aprendieron que eso le hacía daño al negocio, que los ponía muy en el ojo de todo el mundo, con lo cual prefieren infiltrar al Estado, todas sus organizaciones, todas sus instituciones, infiltrarlas con dinero, con amenazas, con lo que sea, pero de una manera con un bajo perfil, pues para evitar esa notoriedad a la que llegó mi padre finalmente, ¿no? En estos contactos que has tenido con hijos de rivales, hijos de capos, ¿has tenido contacto con hijos de algún capo mexicano? Pues me han buscado, algunos, muchos se solidarizan con el mensaje que yo estoy llevándole a la sociedad, a los jóvenes, miles de jóvenes que he dado conferencias pues para llevarles el mensaje de que esta es una historia para no repetir, para inspirarnos a no repetirla, con lo cual sí me han contactado algunos. ¿Quiénes? ¿Qué te dicen? Sí. Por respeto a su privacidad. ¿Pero qué te dicen? ¿Qué tipo Pues muchos de ellos han vivido idénticos dramas y realmente me ha sorprendido que me he encontrado con gente que es profesional, que ha elegido no continuar con los pasos de sus padres. Creo que todos los hijos de los capos hemos aprendido esas lecciones y muy pocos nos sentimos orgullosos o ninguno de la violencia de nuestros padres, del dolor que han generado, y hemos aprendido que ese no es el camino para nosotros, con lo cual siempre está el prejuicio, dice si eres el hijo de fulano de tal entonces eres igual, pero la verdad es que me he encontrado con gente que ha elegido un camino alternativo, diferente, de paz, y creo que eso es lo que vale la pena recordar. ¿Puedes entrar tú a Estados Unidos? No puedo entrar, no tengo visa, pues no soy narco, no me la dan por eso. ¿La legalización de la ruta? Yo creo más en la palabra regularizar, porque ya para mí realmente están legalizadas, es decir, hoy las drogas te las llevan a domicilio. No hay realmente una cadena efectiva de la prohibición donde te impide o le impide al consumidor acceder a la droga. Hoy se accede muy fácilmente, accedes hasta por internet a ella. Entonces, yo diría que en realidad ya está legalizada. Lo que tiene el Estado es que asumir el control de esas sustancias, regularizarlas, porque el acto de prohibición es un acto, a mi juicio, de irresponsabilidad donde el Estado delega el mayor negocio a los grupos más grandes delincuenciales, con lo cual pues esos son los resultados que tenemos. O sea, ¿Estados Unidos hace negocio con esto? ¿El gobierno de Estados Unidos hace negocio con esto? Pues yo estoy seguro que sí, porque aquí hay en todos los países latinoamericanos nos muestran cuando la droga es decomisada, cómo la destruyen. En Estados Unidos nunca hemos visto las primeras imágenes de eso. Y también hay una gran corrupción. Yo no puedo creer que no sepan la gran violencia que genera prohibir este negocio, que es una violencia que nos queda como herencia a todos los latinoamericanos. Yo creo que es momento de que el mundo comience a repensar y a revisar las reglas del juego en torno al tema de las drogas, porque está generando una violencia hace 100 años de manera ininterrumpida y exponencialmente creciente. Tú has dicho que trataron de llegar a un acuerdo contigo, ¿no? Las autoridades, económico tras la muerte de tu padre, ¿no? Así es. De ellos decían que teníamos $800 millones en cuentas en Estados Unidos. Yo les dije que si los teníamos, pues eran de ellos, y ellos me ofrecían $100 millones a cambio de que yo les entregué eso. Yo les dije, pues yo les firmo donde quieran, no hay problema. Con 10 millones me alcanza, no necesito 100. Pero en realidad ese dinero nunca existió por parte del mito. ¿Y esos 100 que ya limpios? Me lo entregarían limpios. Sí, es parte de, ahora ya en la justicia estadounidense no es qué delitos cometiste, sino cuánto dinero tienes para pagar y arreglar el problema, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Pablo Escobar, autor de Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó, bajo el sello editorial Planeta, que presenta mañana en la noche en la FIL, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Vamos al resumen de la media.